Paz del Señor, que Dios bendiga tu vida y bendiga toda tu familia, queriendo que podamos juntos compartir este tiempo, la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 19. Amén. Dice así la palabra de Dios. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Oremos, por favor. Dios amado y Padre bueno, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, la cual podemos este tiempo estudiar y escudriñar, Señor, y libremente podemos también compartirla, Señor, y usando, Señor, los medios también, tu palabra corre y es glorificada. Te pedimos, Señor, que este tiempo tú glorifiques tu nombre y, Señor, en medio de la Escritura podamos verte a ti, Cristo. Y que este tiempo, Señor, nos ayudes, mi Dios amado, a comprender, Señor, mi Dios, tu propósito en nuestras vidas para poder caminar dándote honra, gloria y obedeciéndote. En el nombre de Jesús. Amén. Este tiempo estamos estudiando una nueva serie, amén, por mandato y mandamiento del Espíritu, amén, que lo hemos titulado Creciendo en Cristo, amén, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y es esta frase la que usó Pablo para con los Gálatas, amén, porque él sufría teniendo esos dolores fuertes como una mujer, puede entender mucho mejor una mujer que tiene sus dolores de parto, dice, sufría mucho hasta que ellos, que eran sus hijos espirituales, amén, puedan madurar, es decir, ya no ser hijitos pequeños, sino ir creciendo, amén. Es como en lo natural, ¿verdad? Cuando un bebé nace, toma leche, de la misma manera en lo espiritual tomamos leche, pero luego dice también la palabra de Dios que ya es tiempo de la vianda, del alimento sólido, porque cuando un niño en lo natural va creciendo necesita un alimento más consistente, más vitaminas, más minerales. ¿Para qué? Para que pueda tener resistencia, tener defensas y contrarrestar ante algunas enfermedades, contrarrestar ante algunas situaciones en lo natural. En lo espiritual es lo mismo. Mientras uno va creciendo y va madurando, va haciéndose fuerte en Cristo, porque sabemos que no hay otro fundamento en el cual podamos estar que solamente es Jesucristo, para que cuando vengan las olas, los ríos y ven con ímpetu nuestras casas, vengan situaciones difíciles o en nivel mundial lo propio, sepamos estar preparados y actuar maduramente, sabiamente, prudentemente, amén, para que nosotros no podamos ser niños, sino ir creciendo, ir madurando, tener más defensas, tener más anticuerpos en lo espiritual, si podamos llamarlo así, para que podamos entender lo espiritual, el propósito de Dios para con todo lo que está sucediendo. Por eso es necesario madurar y no quedarnos como niños. Amén. Por eso aquí el apóstol Pablo está diciendo a los Gálatas, yo tengo esos dolores hasta que Cristo sea formado. Esa palabra formar, dijimos en griego, es modelar. Y en esta versión dice, oh hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo, dice ahí, en sus vidas. Si Pablo sentía esto, imagínate cuánto más Dios, ¿verdad? Para con nosotros, que ya el Señor nos dio propósito, amén, quiere que nosotros caminemos en sus obras, y vamos a entender hoy eso también, pero a veces nosotros, por no madurar e ir creciendo, e ir viviendo en el Espíritu, haciendo lo que a Dios le agrada, seguimos estancándonos, amén, y es algo que debemos comprender en este tiempo, amén, y hoy vamos a ir viendo esto, amén, lo que se nos ha confiado, lo que se nos ha ordenado, mandado, pero no lo estamos haciendo. Por ejemplo, en 1 Corintios 2, 14 al 16 dice así la palabra de Dios, pero el hombre natural, es decir, aquel que no tiene a Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque dice, para él son locura y no las puede entender. Amén. ¿Te acuerdas cuando dice en Romanos 1, amén, que el Evangelio dice es locura para los que se pierden, pero para nosotros, dice, es poder de Dios. Amén. Por eso dice ahí, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, es decir, el que tiene a Cristo, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, poder discernir lo espiritual cuando uno conoce a Cristo. ¿Te acuerdas cuando Jesús, nuestro Señor, reprendió a Jacob y Juan, es decir, aquellos Boanerges, amén, hijos del trueno, que actuaban de esa manera, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús les dijo, no, vayan, prediquen, pero si no les reciben en una aldea, sacúdanse los pies, el polvo de sus pies y vayan a otra.
pero ellos quizá lo tomaron muy literal y dijeron, Señor, no nos recibieron acá, Señor, pedimos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma. ¿Qué les dijo el Señor? ¿De qué espíritu sois? Es decir, ¿qué está pasando con ustedes? Y es muchas veces nosotros cuando no vamos conociendo al Señor y cómo es nuestro obrar, cómo debe ser nuestro comportamiento en el Espíritu, a veces actuamos en la carne. Amén. Por eso que en Gálatas claramente está contrastando, amén, las manifestaciones de la carne y también dice el fruto del Espíritu. Y por eso dice, los que son de Cristo ya han crucificado la carne con sus deseos y sus pasiones. Si nosotros vivimos por el Espíritu, si andamos por el Espíritu, vivamos, dice ahí, por el Espíritu. Amén. Agradando a Dios. Por eso debemos conocer a Cristo, debemos conocerlo a Él. Y el Señor siempre va a pulir como el oro se pule, ¿verdad?, esas asperezas para que sea de alabanza, podemos llamarlo así, pero la fe, que es más preciosa que el oro, dice que tiene que ser probada con fuego para que sea alabanza para la gloria de Dios. Y es así, el Señor va sacando de nosotros toda impureza, todo aquello que no se parece a Cristo, amén, hasta que nosotros, como hemos leído en Romanos 8, podamos ser conformes a la imagen del Hijo. Seamos como Cristo, amén, pensemos como Cristo, vivamos como Él anduvo, amén. Y eso es lo que el Señor quiere también en esta serie, nos llama, nos exhorta a que vivamos, amén, viviendo a Cristo. Vamos a ir paso a paso, amén. Entonces ahí es como los hijos de Zebedeo, es decir, Jacob y Juan, estaban, como alguien dice, se estaban equivocando, es decir, no estaban conociendo cuál era el carácter de Cristo para obrar de la manera correcta, amén. Cuando Cristo dice, ¿no?, en las cartas de Pedro, que dice cuando maldecía no abría su boca, sino que encomendaba la causa a quien juzga, dice ahí, justamente, amén. Entonces, hay otra porción también, que esto llama mucho la atención, cuando Felipe, ¿verdad?, le dice al Señor Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le responde el Señor Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Es decir, tomemos en cuenta cuánto tiempo ya estaba el Señor Jesús con sus discípulos. Y sus discípulos habían escuchado las palabras del Señor, pero ellos no comprendían todavía, porque también ellos se acordaron cuando Jesús resucitó de todas las palabras que el Señor Jesús le dijo. Y después en Juan 22:20, si no me equivoco, el Señor Jesús dice que sopló, amén, en ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Es decir, era como una manifestación previa a lo que iba a ser Pentecostés. Es decir, en otras palabras, así como Dios en el Edén le dio vida al hombre, así también sopló, esa es la traducción, impartió vida en sus discípulos, amén, porque más adelante les dice, ¿verdad?, que el Espíritu les guía toda verdad, dicen las cartas de Juan, si no me equivoco, ¿no? Es decir, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, amén. Cristo nos guía al Padre, nos lleva al Padre, amén, el Hijo al Padre, y el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, amén. Por eso nos guía a toda verdad, amén, amén. Entonces, no perdamos las riquezas que nosotros tenemos en Dios, en Cristo, amén. Si nos ha bendecido Dios con tanta bendición espiritual en las regiones celestes con Cristo, amén, debemos nosotros entender que ya somos herederos, amén, hijos, ya no esclavos, y si somos hijos, pues somos herederos juntamente con Cristo, amén, y con Cristo nos ha dado el Señor todas las cosas, para que sepamos nosotros administrarlas, aprovecharlas, y es lo que vamos a ver hoy en día, es decir, que vayamos entrando nosotros en una madurez, amén. Vamos a estudiar hoy el libro de Juan, capítulo 14, por favor. Aquí está un poco lloviendo, pero como dice la palabra, en tiempo y fuera de tiempo, tenemos que compartir la palabra, amén. Juan 14, veamos por favor, dice así la palabra de Dios. No se turbe, dice ahí, vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Esto les está hablando porque ya el Señor les había anticipado que también les tenía que dejar, pero iba a mandar al Consolador, amén, al Paracletos, decía el Espíritu Santo. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar,
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí el Señor está tomando una costumbre judía, hebrea, amén, de un casamiento. Por eso que aquella parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Cuando el esposo dice se va y tiene que regresar, porque así era el compromiso que se hacía con la esposa. El esposo se iba un año más o menos, y quizá a veces un poco más, para ir a preparar lugar. Luego volvía el esposo, tomaba a su mujer y iba con su esposo a disfrutar. En otras palabras, es así también el Señor, amén, que pronto viene y la esposa ya está preparada, amén, porque ya está santificada en Cristo, sin mancha ni arruga. Es decir, la única mujer que no tiene mancha ni arruga es la iglesia, amén. Es decir, que no necesitamos maquillarnos o estirarnos la piel, no, es decir, la iglesia está perfecta, ya está preparada para Cristo. Y cuando el esposo vuelva, pues ya ha ido a preparar lugar, dice ahí moradas, amén, y al hablar de moradas dice lugares permanentes, es la traducción, eternas, para habitar. Entonces tomará a nosotros, dice ahí, y ahí estaremos con él. Por eso les habla aquí el Señor Jesús. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, sabemos cuál es el camino. Y le dijo Tomás, toma muy en cuenta estas declaraciones, aunque Tomás ya había decidido en su corazón seguir y morir por Cristo, versos anteriores. Pero dice acá, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy, escucha bien porque esto es poder crecer, amén, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, amén, no hay otro camino que nos lleve al cielo, no hay otro camino que nos lleve al Padre, sino por medio de Jesucristo, amén, por medio de su sangre, por medio de su obra, de la obra que en aquella cruz. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es decir, el que vio en ese tiempo a Jesús, imagínate qué glorioso, el que vio a Jesús y creía en él, es decir, como estaba viendo a Dios mismo, porque era Dios, amén, que había tomado forma, amén, tomó nuestra condición, amén, el verbo se hizo carne, amén, y habitó entre nosotros, como dice la palabra, como el unigénito del Padre, amén. Por eso dice ahí, ¿cómo puedes decir tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, dice ahí la palabra, yo lo haré. Amén. Tomemos acá cómo el Señor está mostrando en este pasaje. Primero les dice, yo soy el camino y la verdad, dice ahí, y la vida. Nadie viene, dice ahí, al Padre, sino por mí. Amén. Y en este pasaje, amén, es un pasaje que es bien conocido y lo conocen como el discurso o la despedida del aposento alto. Así que es bien valorado este pasaje desde el 14 hasta el 17, porque son instrucciones, y aquí presta atención, son instrucciones de Jesús a sus discípulos después de la última comida de Pascua. Y pues acá se asemejaba al género establecido en la literatura judía, correspondiente a un discurso de despedida, es decir, un gran líder cuya muerte era inminente, tenía y podía preparar a sus seguidores para la vida futura, y también incluía la continuación de su obra. Y acuérdate que Dios nos ha encomendado, amén. Son instrucciones que dio el Señor a sus discípulos, y dice ahí, las cosas, dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. No podemos nosotros ser más que Cristo. Ojo, aquí tenemos que comprender, está delegando y está mostrando las obras que deben continuar. Por eso cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, entramos a las obras de Dios. Eso es el verdadero descanso. El verdadero descanso no solamente es dejar de hacer algo, es entrar a las obras de Dios, hacer su voluntad. En último análisis, eso es descanso, estar en el reposo de Dios. Porque yo, dice ahí, y aún mayores cosas hará, dice ahí, y aún mayores hará, porque yo voy, dice ahí,
al Padre, que el Señor nos ha encargado, amén, para que continuemos su obra. Dice en Mateo 28, 19 al 20, por tanto, id y haced discípulos, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Miren, enseñen todo lo que yo les he enseñado, les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mira cuál es la gran comisión, lo que el Señor nos ha encomendado de poder hacerlo. Amén. Y cuando hablamos de crecer en Cristo, de poder madurar, está hablando el Señor de que podamos vivir la vida misma de Dios aquí en la tierra. Eso es la vida eterna, según Juan 17. Amén. 3, que vivamos la vida de Dios aquí en la tierra. Eso es poder nosotros obrar y madurar, ir creciendo, entendiendo qué es lo que el Señor nos ha confiado para que nosotros lo hagamos, no solamente quedarnos de brazos cruzados. Amén. Por eso ahí el Señor le dice, ¿no? ¿Cuánto tiempo más voy a estar contigo, Felipe? Amén. Entonces, lo que contrasta también el apóstol Pablo con el libro de los Gálatas, dice ahí, yo sufro hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Y ahí también vemos el contraste, dijimos, ¿no? Entre esa lucha entre la carne y el espíritu. ¿Qué es lo que alimentas más en este tiempo? Amén. ¿Qué es lo que alimentas más? Ahí se muestra si demostramos el fruto del espíritu o se van manifestando diariamente solamente las obras de la carne. Y es aquí donde vamos a comprender todo lo que el Señor nos ha dado, lo que nos ha confiado. Es decir, tenemos tanto de Dios, pero no sabemos nosotros usarlo, no sabemos administrarlo. Cuando el Señor nos habla por medio de las parábolas, que somos mayordomos, cuando confió, dice ahí a alguno, ciertos talentos, de los 3 solamente 2 dice causaron gozo en su Señor. Y es lo que el Señor quiere, que causemos gozo en el corazón del Padre. Amén. Que lo que el Señor nos confió podamos nosotros administrarlo y dar la gloria a Dios, pero no ocultarlo como aquel siervo malo y negligente. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Cuando alguien dice ahí, tiene una luz, parafraseando el pasaje, dice ahí, no lo mete, dice ahí en un almud, en una almohada, sino que lo pone en un lugar que es visible para todos. Así dice la luz, alumbre. Amén. En otras palabras, Cristo debe alumbrar, Cristo debe ser glorificado. Sabemos que nosotros no tenemos luz propia, como la luna. Amén. Es decir, solamente reflejamos al sol de justicia. La luna refleja al sol. Nosotros reflejamos a Cristo. Amén. Y nosotros debemos, amén, andar en esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esas obras hablan de todo lo que el Señor nos ha confiado para que podamos nosotros darlo a conocer. Y me entristece mucho un ejemplo de Sansón, por ejemplo, valga la redundancia, ¿ok? Como vemos que ese Sansón, amén, fue alguien, un ungido carnal, es decir, tenía el voto nazareo, el nazareato, es decir, tenía todo lo de Dios, pero derrochaba lo de Dios, siendo rico, él, por eso dice la palabra que Dios, que es rico en misericordia, nos ha bendecido, nos ha enriquecido. Somos ricos en Cristo, somos ricos en Dios, pero actuamos como Sansón, por los ojos naturales. Y te das cuenta cómo actuó Sansón cuando vio una filistea y le fue a decir a sus padres, esta me agrada. ¿Y qué le dijo a sus padres? Decía, ¿acaso no había aquí dentro de la casa? Es decir, alguien para que puedas tomarla como mujer. No, yo quiero esta. Andaba con sus ojos, pero después cuando quedó ciego por el tema de que le sacaron los ojos, en otras palabras, ¿sí? Pudo ver mejor. Es decir, muchas veces tenemos que llegar a una instancia donde el Señor te prueba tanto que es ahí donde vas a poder ver al Señor claramente. Pero ¿por qué esperar esa instancia cuando ahora lo puedes ver? Imagínate a Saulo de Tarso, que cuando dice ahí se cayó por esa luz resplandeciente, Cristo mismo le estaba hablando y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice que fue cubierta, dice, sus ojos con escamas y no pudo ver 3 días. Y te aseguro que esos 3 días que ayunó Pablo, porque luego le cambió el nombre a Pablo, amén, que significa pequeño, porque así debemos ser ante el reino de Dios, pequeños, es decir, habla de humildad, y no Saulos, que deriva de la palabra Saúl, que habla de deseado, alguien que se jacta, alguien que cree que lo tiene todo. Por eso que Israel eligió a Saúl, ¿por qué? Porque era el deseado, porque
no querían a Dios, querían a lo que veían sus ojos. Y eso es a veces nuestro error, cuando nosotros nos guiamos por la carne, por los ojos y todo ello. Y cuando Pablo quedó ciego por 3 días, te aseguro, como te decía, fue ahí donde Pablo entendió mucho lo que es la relación con Dios en el ayuno y en la oración, porque ahí ayunó y estuvo sin ver. Pero notemos acá cómo Sansón, teniendo unción, no lo administraba correctamente. Es decir, lo usaba solamente para su posición nada más. Y a veces nosotros usamos lo de Dios para tener una posición y decir, yo soy hijo de Dios, o soy cristiano, o sigo a Cristo. Pero no lo mostramos ni lo demostramos. Lo que Dios te confió, lo estás guardando. Amén. Es decir, no vives para agradar a Dios. Y aquí vemos el claro ejemplo de Sansón. Es decir, solo veía lo que estaba delante de sus ojos. Alguien nada más carnal. Es decir, ¿qué estamos esperando en ese tiempo para conocer a Dios? Amén. Y para hacer lo que nos toca hacer como hijos de Dios. En cierta ocasión, un billonario rico en Estados Unidos, vio a alguien comerse una pizza. Y esta persona rica le dijo a esa persona que se comía la pizza, wow, yo soy billonario y me gustaría comprarme y comer esa pizza, pero no puedo porque estoy mal del estómago. Es decir, teniendo, no lo podía disfrutar. ¿Y cuántas veces? Es decir, hay personas tan ricas, discernamos espiritualmente, amén, con todo respeto, pero no saben administrar su riqueza, no saben canalizarla para el reino de Dios, no saben usarlo para los asuntos de Dios y no lo disfrutan. Es decir, teniendo, no lo disfrutan, pero hay otros que sí, teniendo poco, pero saben disfrutar lo que es, valoran lo que realmente es para Dios. Y esa veces así también nuestra salvación. Nos conformamos con ser salvos, pero no deberíamos conformarnos, es decir, cuando cumplimos el propósito de Dios por el cual Dios te creó, como Pablo le decía a Timoteo, por las manos, es decir, que fueron puestas por el presbiterio en ti, es decir, cumple tu ministerio, lo que se dijo de ti por medio de profecías, cumple lo que Dios te ha dicho, aviva, levántate, tú que duermes, y como dice Efesios también, ¿verdad? Es decir, porque el Señor quiere despertarnos. Esta palabra o estos mensajes sean para despertarnos, para saber y poder también ahí turbarnos en el buen sentido de decir, ¿qué estoy haciendo con lo que el Señor me ha dado y lo que el Señor me ha confiado? Amén. Acuérdate, por ejemplo, de aquellas dracmas, ¿verdad?, que se perdieron y aquella mujer, dice ahí, la barrió hasta encontrarla. Amén. Y es así, ¿verdad? A veces dentro de la casa, dentro del reino de Dios, hay muchas dracmas que están perdidas. Y te hablo no te hablo de aquel que no tiene a Cristo, no, te hablo de aquellos que sí tienen a Cristo. Porque sabemos que Dios no puede fracasar en la obra que hizo en aquella cruz. Amén. El Señor cumplirá su propósito. Amén. Es decir, en el buen sentido, quiero que puedas comprender. Amén. La obra que Dios empezó. Amén. Él la perfeccionará, Él la terminará hasta su venida. Amén. Por eso que lo que el Señor te confió, debemos nosotros dar. Amén. Mostrar al Señor. Y en esas dracmas perdidas hay muchos que están perdidos porque no saben su propósito, pero el Señor te va a encontrar. Y en medio del consejo que tú puedas recibir y prestes atención, el Señor te barrerá y te encontrará. Amén. Y cuando te encuentre, pues va a ser valioso para ti también, para que puedas entender el reino de los cielos. Amén. Por eso no nos conformemos solamente con ser salvos. Amén. Sino confórmate con cumplir el propósito de Dios. Lo que tienes, disfruta lo que tienes en Cristo. Amén. Pues da a conocer todo lo que el Señor te dio. Dones, todo lo que el Señor da no es para esconderlo. Dice ahí, para edificación del cuerpo de Cristo. Por eso dice Efesios 2:1-10, para que lo puedas leer en casita. Amén. El Señor, dice ahí, nos ha salvado por gracia y nos ha enriquecido, que es rico en misericordia. Y dice ahí, y nos salvó ¿para qué? No por obras, sino para que nosotros andemos en esas obras de Dios. Amén. Las obras que preparó de antemano, todo lo que nos confió. Agrademos al Señor. Que la luz de Cristo alumbre, amén,
en todo lugar. Amén. Lo que el Señor te ha entregado, pues, cáusale gozo a tu Señor. Amén. Dios preparó obras de antemano para que andemos en ellas. Anda agradando al Señor. Cumple lo que el Señor te entregó y te delegó. Hagamos discípulos, vayamos, dice ahí, prediquemos la palabra en tiempo y fuera de tiempo, amén. Hagamos discípulos, dice ahí, vayamos, la gran comisión, amén. La gran comisión ahí en Mateo 28 que hemos leído, ¿verdad? Ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado, dice ahí la palabra de Dios, amén. Entonces levantémonos en Cristo y cumplamos, amén, el propósito por el cual Dios te ha creado, amén. Oremos. Dios amado, te damos gracias por este tiempo y gracias, Señor amado, por tu palabra, por hablarnos hoy a nuestros corazones, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor amado, y gracias por todo, Señor. Que tu palabra, Señor amado, mi Dios, pueda ser recibida con mansedumbre, mi Dios amado, y aquel que lo necesita, Señor amado, pueda salvar su vida en el sentido, Dios amado, de que puedas tú mostrar el propósito por el cual tú lo has creado, para que Él ande, Señor, en esas obras, Dios, que tú has preparado, Señor, para que andemos en ellas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.